está la salvación, la justificación, la redención, la entrega de Jesucristo en una cruz por nuestros pecados, valga la redundancia. Y quinto, la obra del Señor por su palabra en su Santo Espíritu, transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 5 fundamentos. Amén. Así que, amada iglesia, hoy vamos a hablar del tercer fundamento, que es el pecado. Están viniendo hermanos de otras congregaciones y están viniendo hermanos de otras naciones. Gloria a Dios. Amada, por favor, bienvenida. ¿Comenzamos? Gloria a Dios. Muy bien, bienvenidos, hermanos. El pecado, el tercer fundamento. ¿De qué? De la doctrina en Cristo Jesús. El pecado. La palabra pecado viene del hebreo hatá. Hatá. Y significa errar. Errar sin alcanzar la meta. Acto del maligno. Eso es pecado en hebreo. Hatá. Errar. ¿Qué es errar? Sin rumbo, sin destino, sin propósito, sin fundamento, sin verdad. Cuando usted camina sin fundamento, qué triste su vida. No tiene una verdad, no tiene un destino, una meta. Así es el pecado, errante, sin alcanzar la meta. Génesis 1:26. El Padre, el único Dios verdadero en el Hijo, por el Espíritu Santo, dicen estas palabras: hagamos al hombre, plural, hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra, efragizo en griego, posesión, presencia, destino, propósito, a nuestra imagen y semejanza. Desde allí Satanás, el ser que está errante por el universo, ha querido destruir ese destino del hombre y de la mujer. Él ha querido destruir ese propósito. ¿Y cómo lo hizo? Vamos al origen del pecado para entender por qué Satanás odia que usted y yo seamos la imagen del Señor. El más grande propósito del diablo es que el hombre sea su viva imagen, para que así lo adore, le sirva, le honre. Él se cree Dios, está autoengañado. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 y 17, para entender, perdón, mejor del 15. Ezequiel 28, 15, 16 y 17, para ver el nacimiento del pecado, el origen del pecado. Satanás es la persona del pecado. Satanás es la persona de la muerte y Satanás es la persona de maldad. Le agradezco al varón de Dios que me pone una hermosa música de fondo, de piano. Gloria a Dios. Dice así el Señor, Ezequiel 28, 15, hablando del ser caído de Satanás. Perfecto eras, tiempo pasado, presente o futuro, pasado, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad tiene muchos significados, pero vamos a la principal, poneros cacos, hasta que fuiste en contra de tu creador, hasta que fuiste en contra de tu dueño, hasta que fuiste en contra de su santa voluntad. ¿Se van entendiendo? 16, por favor. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí está, la otra palabra. La primera, versículo 15, maldad. La segunda, pecado. Se enalteció tu, ¿qué dice? Tu corazón.
A ver. Vamos al versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Segunda palabra, pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Arrojado y echado de la presencia de Dios. Thanatos, mut. ¿Qué significa? Muerte. Muerte espiritual. Separación de la presencia de Dios. Eso es. Aquí están las tres palabras: pecado, maldad y muerte. Fíjense, hermanos. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Qué tremendo. El origen del pecado, la muerte y la maldad tiene un nombre y se llama el diablo, Satanás. Él cayó del tercer cielo. ¿Y quién lo vio? El Señor Jesucristo. Él estaba en la presencia del Padre. Él es Dios. ¿Y qué dijo cuando lo vio? Dijo así. Lucas, capítulo 10, versículo 18. ¿Cómo cayó Satanás? Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí vemos a la muerte, al pecado y a la maldad cayendo a la tierra. ¡Ah, caramba! Caramba, pero ¿para qué venía? ¿Para hacerle cuchicuchi? ¿Rascarle los piecitos? ¿Hacerle cosquillitas? No, él venía porque él escuchó que el propósito de Dios era hacer al hombre a su viva imagen y semejanza. Y él dijo no. En el tercer cielo, según Apocalipsis 12, del 9 en adelante, él arrastró. Él es un arrastrado, errante, sin destino, sin propósito por todo el universo. Y provocó a la tercera parte de ángeles para que se rebelaran contra nuestro Dios. Él es la persona de la maldad. Poneros cacos, él quiere destronar a Dios. ¿Cómo? Él quiere hacer su trono. Ezequiel 28. Vamos para allá nuevamente. Esta es la plataforma del preámbulo teológico, porque él quiere hacer su trono en el cielo. ¿Y qué? Destronar a Dios. ¿Lo logrará? No, jamás, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio. ¿Qué tales piedras preciosas, no? Bienvenido, bienvenido. Tremendo tema esta noche. De jaspe, crisólito, etcétera. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjense dónde estaba Lucero de la mañana. En el santo monte. Monte, tanto en griego como en hebreo, significa el gobierno. El gobierno de Dios. Ahí, en el gobierno de Dios, en su santísima presencia. Fíjense lo alto que estuvo, pero por el orgullo de su corazón, maldad, mire dónde está ahora, en lo más bajo.
arrastrado en el mundo entero y arrastrando al hombre a una vida sin destino y sin propósito, a una vida de pecado, de muerte y de maldad. Vamos a ver, vamos ahora a Isaías, capítulo 14, para entender un poquito más acerca del nacimiento de la maldad, la muerte y el pecado. Isaías 14, versículo 12 en adelante, por favor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ya ha caído. Fíjense lo que decía, subiré al cielo. En lo alto, qué tal maldad, ¿no? Ir en contra del trono de Dios. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Caramba, qué tal maldad, pecado y muerte. Dios es vida, Él es muerte. Dios es santo, Él es pecado. Dios es obediencia, Él es rebelión. Todo lo contrario, maldad. Ir en contra de la voluntad de Dios. Sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, fíjense, me sentaré. Ahí el orgullo, me sentaré a los lados del norte, que son posiciones que Dios tiene de autoridad en el tercer cielo. Ahí está el nacimiento del pecado, la muerte y la maldad. Lucas 10:18 dice que Jesucristo en su deidad, en su eternidad, vio cómo cayó. Y dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Pero para qué? No para hacer buenas cosas ni buenas obras. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Lucas 10:10 o San Juan 10:10, por favor. San Juan 10:10. ¿Para qué vino? Jesucristo dijo que Él vio cómo caía como un rayo. Porque Dios, ¿qué hizo? Lo echó y lo sacó fuera de su presencia. La maldad no tiene comunión con el Señor. El pecado no tiene comunión con el Señor. La muerte no tiene comunión con nuestro Padre Celestial. Él vino, cayó como un rayo, pero algo más. Él vino a hacer algo triste, patético, miserable y perverso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso vino Satanás, para robarle al hombre la palabra, la presencia de Dios, para matar su comunión con Él y para destruir su imagen y semejanza. Para eso vino, querido amigo, para destruir la voluntad de Dios en su vida. ¿Dónde está eso, pastor? Demuéstreme teológicamente que lo que usted dice es cierto. Génesis 2:7. Ya leímos Génesis 1:26, donde el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Satanás lo oyó y dijo, tengo que hurtar esa voluntad de Dios. Tengo que robar ese propósito. Tengo que destruir ese plan de Dios. Y Dios hizo para cumplir ese propósito en nosotros, Dios hizo algo maravilloso. Siendo tan alto y tan sublime, le dio al hombre lo que ningún ser creado tiene, su presencia, su naturaleza, su palabra, su carácter. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Ahí está. El Espíritu de Dios, Dios es espíritu, San Juan 4. Dios es
espíritu, y el soplo de Dios es un viento. Soplo, viento, espíritu. Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, ahí está, de vida. Aliento, ¿qué es aliento? Alma y vida. ¿Qué es vida? La presencia de Dios. ¿Cómo robo? Dijo Satanás. ¿Cómo destruyo? ¿Cómo mato esa voluntad de Dios? Ya sé. En su alma no lo puedo destruir. En su espíritu tampoco. Voy a despertar su cuerpo. Despertando su carnalidad. Cambiándole la naturaleza. Voy a destruir esa voluntad de Dios. Y Eva le creyó y miren las consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 5 y 6. Satanás le dijo a Eva lo contrario a Dios. Siempre la maldad es así, contraria a Dios. Dios le dijo en Génesis 1, 16 al 17, del fruto del árbol, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿De acuerdo? Ahí está el mandato de Dios. Tienes todo, mi presencia en el huerto del Edén, yo estoy contigo, tú en mí, pero no hagas esto. Y viene lo contrario, la maldad, poneros cacos. Y le dice a Eva estas palabras. Génesis 3:5. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fíjense, hermano, porque Dios todo lo creó bueno, todo lo que Dios creó es bueno. Pero no siempre lo que es bueno para ti es bueno para Dios. Dios quería que el hombre se sometiera a su voluntad, que el hombre obedeciera sus preceptos, para que siempre disfrute de su presencia, porque Dios es un Dios de verdad. Jesucristo es: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad, San Juan 17:17. No es mentira. Pero vino el mentiroso y atacó el cuerpo de Eva y la hizo creer que ella no estaba suficientemente provista por Dios. Y le dijo: debes probar ese fruto, debes demostrar que eres independiente de Dios, záfate de Dios y toma tú tus propias decisiones. Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos tus ojos. ¿Qué es abrir los ojos? Despertar a lo malo, a lo contrario a Dios. Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está. Dios le había dicho: no lo hagas, es maldad, morirás, necro, me apartaré de ti, tú te apartarás de mí. Porque ya la rebelión había iniciado en el tercer cielo y la paga del pecado es la muerte. Cuando Satanás pecó, ¿qué hizo Dios? Lo echó de su. Eso es muerte, thanatos, separación con Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Cuando haces algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo toma como rebelión, como desobediencia, como transgresión, como pecado, como maldad,
cuyo fruto será la muerte. Y comió y dio también a su marido, el cual la comió así como ella. Qué tremendo. Pregunta 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense, hermano, que Adán y Eva disfrutaban del aire de Dios, que iba y venía y hablaba con ellos. ¿Qué tal? Propósito más grande. Tú y yo, imagen y semejanza. Tú y yo en comunión. Tú y yo en verdad. Tú y yo somos uno. Todo. Guerras, asesinatos, parricidios, feminicidios, celos, pleitos, odios, rencores. Todo se originó aquí, en el pecado. Pastor, me voy a separar de él porque creo que no lo amo. Pecado. Ya te casaste 2 veces, por civil y por iglesia. Ya tienes 3 hijos. Sin embargo, ahí está. El pecado que va contra Dios y dice, me separo y me separo y me separo. Y Dios lo permite a veces. Muy bien. ¿Qué más? 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál es el resultado del pecado? Todo eso es verdad, pero acá hay algo, el miedo a la presencia de Dios. Pastor, no me hable la palabra. No voy a ir a la iglesia. Otro día voy. El miedo a la palabra, a la voluntad, al Espíritu de Dios. Es impresionante, hermano. El pecado trae una maldición. ¿Dónde está eso, pastor? Génesis capítulo 3, versículo 17. El pecado trae consecuencias. En el tercer cielo Dios lo arrojó. Nació la maldad, la muerte y el pecado. Vamos a ver que Él vino a matar, a robar, a destruir. Jesucristo lo vio, caía como un rayo. Y miren qué pasó. Después de que Adán y Eva pecaron. Dice así, a la mujer le dijo, Génesis 3, 17. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a Dios, no, a la voz de tu mujer. Cuán poderosa es la voz de la dama para el hombre. Cuando Dios creó a Eva, le dijo, tú serás ayuda idónea. Eserneguer, su consejera, poderosa consejera, su más grande influencia después de mí y su más grande sostén. ¿Por qué? Porque ella ha sido llamada a sostener espiritualmente al varón a través de su oración y su obediencia, su afecto. Muy bien. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. El pecado trae maldición porque aquí dice, maldita será la tierra por tu causa. Hermano, esta palabra maldito, kalal y arar en hebreo, una ataca lo interno
y otra ataca a lo externo. Ahora los demonios tenían el derecho legal de meterse al abismo y todo lo que significa el planeta Tierra y estar por encima de ella y gobernarla. Así como para meterse dentro del hombre y estar afuera del hombre para influenciarlo. Maldita será la tierra por tu causa. El hombre trajo el pecado al mundo. No fue culpa de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Y dónde está eso, pastor? ¿Me podría ampliar? Por supuesto que sí. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora los demonios van a pulular dentro y encima de la tierra. Dice así: porque no tenemos lucha contra principados porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pecado del hombre le dio la autoridad a Satanás a que esté en el espacio y dentro de la tierra, así como afuera del hombre y dentro del hombre. ¿Vamos entendiendo? Y para que lo entienda un poquitito más, Efesios 2:2, por favor. Maldita será la tierra por tu causa. Dios te da libertad, te dio un mundo maravilloso, reinos, el reino de la tierra, el reino del mar, el reino mineral, todo te lo dio, pero tu pecado y mi pecado, mira la consecuencia. No fue culpa de Dios, jamás. Efesios 2:2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Efesios 2:2. Continúen, por favor. Al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde es el aire? Aeros en griego. Ahí está en el espacio. Primer espacio. El espíritu, ahí está, que ahora opera. ¿Qué es opera? Energeo, que está energetizando al hombre para vivir en un estado de pecado, de muerte y de maldad. Opa. ¿Vamos entendiendo? Fíjense, hermano, vamos al origen y vamos a dar una vuelta por toda la Biblia para enseñar esta doctrina del pecado. Porque hay muerte en el mundo, asesinatos, aquí está. No fue culpa del Señor. El espíritu que ahora energetiza a los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Nosotros. Los que vivíamos. ¿Qué son los hijos de desobediencia? Los hijos que le siguieron a Satanás desde Adán y Eva. ¿Y cómo entra el pecado al hombre? Lo explica el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 5:12, por favor. Estamos en orden, ¿ah? Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Ahí está. Satanás es la persona de la muerte. Es el que te saca, te aleja de la presencia de Dios. Así la muerte pasó. Esta palabra es importante. Eiserjomai en griego. Conducto
canal de transmisión. El óvulo de Eva y el espermatozoide de Adán, ahí. La genética del mal. El hombre nace desde Adán y Eva en un estado de muerte, separado de Dios, de pecado, en rebelión contra Dios y de maldad, porque siempre va contra Dios. Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán y Eva todos pecamos. Ahora vamos a ver el estado de muerte del hombre. Pastor, pero yo soy buena gente, no hago daño a nadie. Bueno, usted se autoengaña. Génesis capítulo 3, 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. El nacimiento de la muerte. Miren lo que hace Dios. Lo mismo que hizo con Satanás cuando se rebeló y transgredió su mandato, lo mismo le pasó a nosotros los hombres y mujeres del mundo. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrara, que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Qué hizo? Nos echó fuera. Lo mismo que hizo con Satanás. Nos echó fuera. ¿Por qué? Ya estábamos en un estado de muerte espiritual. Y hermanos, a partir de ahí el tiempo empezó a correr. Tac, 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 tac. El hombre era un ser eterno y empezó a morir. Murió en lo espiritual instantáneamente el día en que pecó. Murió en lo emocional instantáneamente también. Porque la palabra de Dios se alejó del alma humana, pero empezó a morir físicamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre empezó a envejecer. Y es una muerte lenta y dolorosa. Y el hombre empezó a tener algo que dicen los psiquiatras es de ahora, no, llamado el estrés. ¿Está estresado? Está lejos de Dios. ¿Está en confianza? Está cerca de Dios. Pastor, por favor, explíqueme eso. Génesis capítulo 3. Versículo 14. Perdón, versículo 17. Génesis 3, 17. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, ahí está, comerás de ella todos los días de tu vida. El estrés laboral para ganarte el pancito con el que vas a vivir. ¿Por qué? Porque se alejó la paz de Dios, se alejó la justicia de Dios del hombre, se alejó la verdad de Dios y el hombre empezó a caminar en el pecado. Ahora entendemos por qué los demonios pululan arriba, en el aeros, en el primer cielo para abajo. ¿Por qué? Porque Dios le dio este mandato a Adán y a Eva. Génesis 1:28, por favor. Atento, atento, hermano. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué pasó con la tierra? Dios la había bendecido. Pero ¿qué pasó cuando pecaron? Esa maldición, la presencia de la muerte, el pecado y la maldad, ocupó el espacio para abajo.
Y ahora podemos entender que la tierra está bajo pecado, bajo la autoridad de la muerte y de la maldad. Primera de Juan 5:19. Estamos ya entrando en la onda espiritual, porque aquí habla la palabra en un orden establecido por Dios. Y nos explica el Señor a su iglesia por qué el mundo está como está y vive como vive. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo la autoridad del maligno. ¿Ahora sí entendemos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y no solo eso. Santiago 4:4, por favor. Todo aquel que está bajo la autoridad del maligno, en estado de muerte, de pecado y de maldad, está contra Dios. Contra Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En hebreo, Eva, guerra contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Ya lo entiende? La muerte contra la vida, el pecado contra la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Y la maldad también contra Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 12:30. Ya estamos entendiendo. Todo eso es el pecado contra Dios. Contra Dios. Haciéndole la guerra a Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, ahí está. O eres del Espíritu Santo, o eres del espíritu del maligno. O eres de Cristo, o eres del diablo. O eres de Jehová, o eres de Satanás. No hay más. No hay más. El pecado trajo trágicas consecuencias. No solo que Satanás gobernara el mundo. No solo que Satanás gobierne también al hombre. Sí, también gobierna al hombre. ¿Cómo? Vamos a Primera de Juan 3, versículo 12. Hay dos puertas. La puerta que te abre el cielo a la presencia de Dios y la puerta que te abre Satanás a la puerta del diablo para que te posea y te controle. Qué trágico es el pecado en el corazón del hombre. Mira cómo está el mundo por el pecado. ¿Qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿De quién era Caín? Del maligno. Pero Dios que te ama, Dios que te ama, te habla esta noche. Sal de ahí. Dios le habló a Caín, hermanos, con el corazón hermoso que tiene. Génesis 4:6. Fíjense, por favor, lo que Dios le dijo a Caín. Hay dos puertas. La puerta que tiene el diablo. Esa puerta significa tu corazón. Y miren, escuchen las bondadosas palabras, las compasivas palabras antes de que Caín matara a su propio hermano. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Satanás estaba en la puerta del corazón de Caín para reclamar su vida por la causa del pecado de sus padres.
Y Dios le dijo, haz el bien. Miren lo que le dice. Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a Caín, pero éste no le hizo caso. Y cuando tú y yo no le hacemos caso a Dios, versículo 8, entonces viene la muerte, la maldad y el pecado y te toma y te usa. ¿Para qué? Para matar, robar y destruir. Y dijo Caín a su hermano, versículo 8, Abel, salgamos al campo, Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Quién inspiró? ¿Quién le dio el poder, la inspiración? Pero Dios te dice esta noche estas palabras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, la otra puerta de salvación, de verdad, de amor, de perdón, de justificación. Hay otra puerta a la que puedes acudir, la puerta del perdón de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta, esa es la otra puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú eliges. Si vives en el estado de pecado, de muerte o de maldad, o en la santidad, la justicia y la verdad del Señor. Esa es tu eupoeia, tu libertad. Elige pues la vida y no la muerte. Como preámbulo de esta noche, empezamos ya a predicar. ¿Dónde está el pecado, pastor? En mí, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Te equivocas. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice que tú te equivocas, porque estás oyendo la voz del otro. Desde Adán y Eva traemos 3 tipos de genética, solo 3 tipos de genética: la espiritual, la intelectual, la emocional, la mental y la física. Somos polvo y sangre y carne, y somos alma, intelecto, deseo, voluntad, y somos espíritu para adorar, honrar y servir a Dios. Y esas 3 genéticas las traemos de Adán y Eva. Pero viene en estado de muerte, en estado de pecado y en estado de maldad, porque de ellos descendemos. Y Satanás en Adán y Eva destruyó la más grande obra de Dios que hizo en el huerto del Edén: crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se va entendiendo, amados? Y vamos a ver, cuando el hombre ya pecó y está en estado de pecado, de muerte y de maldad, escucha el bien y el mal, pero no de Dios, sino ya como Dios, y dice: pero yo creo. Sí, la Biblia dice así, pero yo pienso, pero yo establezco mis pensamientos, pero yo tengo, pero yo sé, pero yo conozco. Y se revela como Satanás contra Dios. Y quiere prevalecer sus pensamientos sobre los pensamientos de Dios. A lo que Dios le dice bueno, él le dice malo. Y a lo que Dios le dice malo, él le dice: para mí esto es bueno. ¿No hizo eso Eva en el huerto del Edén? Ahora tú establecerás, le dijo Satanás, lo bueno y lo malo sin Dios. Y así vivimos todos pensamos así. Salmo 51:5.
Ahí está. Venimos en el espíritu engendrados con la genética de la serpiente maligna. Venimos en nuestra alma con el pensamiento contrario a Dios. Y nuestro cuerpo es el templo del enemigo. ¿Cómo así, pastor? Hoy enseñamos la destrucción del hombre por el hombre y dentro del hombre, y se llama pecado. Si no viviéramos en pecado, no estuviéramos como estamos. No hubieran divorcios, asesinatos, muertes, parricidios, homicidios, guerras, violaciones, porque la maldad es engendrada dentro del hombre. No solamente arriba, sino también abajo. No solamente afuera, sino también adentro. He aquí, Salmo 51:5, dice el Señor y no el hombre: en maldad he sido formado. Desde que nací vengo con la idea de hacerle guerra a mi Creador. Y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3, por favor. ¿Por qué? Porque venimos en estado de pecado, de muerte y de maldad desde Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué es mentira? Shakar en hebreo, que es obrar en falsedad. Ahora cuando hablo con el diablo. Ahora cuando pienso con el diablo. Ahora cuando vivo con el diablo. Eso es mentira, shakar. Desde que nacieron. Wow. Tremendo, ¿no? Ahora, hermanos, el pecado está no solamente afuera, en el segundo cielo, en el aeros, sino también está dentro de mí. Marcos capítulo 7, versículo 21. Y vamos a ver ahí ya la obra de la maldad dentro de nosotros. Él vino a matar, a robar y a destruir. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ahí está, entran o salen. Porque desde Adán y Eva ya habían entrado a nosotros. El problema del pecado no está afuera, está dentro. Y el único que puede destruir el pecado se llama Jesucristo. Cuando entra a tu corazón. Los malos pensamientos, y escuche bien, por el pecado vienen los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y escuche bien, todas estas maldades, porque eso van contra Dios, de dentro salen y contaminan. Si no ha quedado claro, el pecado está dentro del hombre. Mateo 12:43, por favor. Cuando el espíritu inmundo entra o sale, sale del hombre. Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. ¿Por qué secos? Cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás y le siguieron, ¿a qué fue condenado Satanás? A comer polvo. Una vida árida, seca, sin los ríos de agua viva del Señor. Por eso la palabra en hebreo Adamaj significa tierra árida, desértica.
El malvado, el perverso, el orgulloso, el asesino, el arrogante, el religioso, el patán, está seco, tragado por el polvo del enemigo. Respirando el polvo, porque Dios le dijo a Satanás: sobre tu pecho andarás, arrastrado a la lujuria, a la lascivia, la maledicencia, la maldad, la muerte, el homicidio, la borrachera, etc. Satanás lo está arrastrando a esa vida. Y hay algo peor que él no se ha dado cuenta. Él cree que está bien, porque para él no es malo. Está engañado, seducido en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Eso es engaño exapatado. El diablo lo ha engañado, porque ahora él tiene la naturaleza carnal, ya no espiritual de Dios, sino carnal. Y recuerden que la palabra naturaleza, ¿qué significa? Especie, género y clase. Pastor, mi marido le gusta el trago. 10 días no toma, pero faltando 5 días para cobrar, se endeuda en la cantina y mis hijos pasan hambre. ¿Por qué? Porque hay una genética, hay una clase, hay una especie de demonio que se ha metido ahí y que lo arrastra al pecado de la borrachera, el alcoholismo, la droga, la pornografía, el orgullo, la soberbia, la murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. Está siendo arrastrado. Y la bendición de Dios se aleja porque está arrastrado al pecado. Y el pecado reclama una palabra. El pecado reclama... ¿Qué cosa, pastor? Romanos 3:23, por favor. ¿Qué reclama el pecado? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿Qué reclamaron, pastor? Que lo diga el Señor y no el pastor. ¿Qué reclamaron? La presencia maligna. Satanás sabía que al pecar iban a morir. Y como él es la persona de la muerte, él podía reclamar el cuerpo y el espíritu y el alma del hombre. Porque como Dios es justo y él no puede actuar en injusticia, la paga del pecado es la muerte. Satanás podía reclamar ese cuerpo, ese espíritu y ese alma. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La santidad de Génesis 2:7, la justicia de Génesis 2:7 y la verdad del Espíritu Santo. Dios salió y el hombre estaba destituido. Ahora estaba en estado de pecado, de muerte y de maldad. Y Dios le dice: no puedes estar en mi presencia, en mi reino. No puedes. Estás en injusticia, en mentira y en maldad. ¿Se da cuenta? Porque cada hombre tiene un género, una clase y una especie dentro de su corazón y se llama pecado. Eso se llama el hombre natural, que dejó de ser espiritual en el huerto del Edén y se volvió natural para vivir por los sentidos del placer, la búsqueda incesante de la comida, el trago, la bebida, la ropa, el orgullo, la altivez, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El hombre es natural, carnal, con la genética ¿de quién? Del maligno, en un estado pecaminoso, controlado por demonios. Ese es el estado del pecador, obsceno, indecente, impuro, peligroso, tentador, dañino, maléfico, adherido con un adhesivo espiritual, una goma, un pegamento a los demonios. Volvemos a Romanos 5:12, por favor.
La serpiente se anidó en el espíritu. La serpiente se anidó en su alma y tomó su cuerpo. Por eso que el hombre ahora es 6. Una vida de deseos y pasiones y placeres. Ahora el hombre es 6. Pensamientos de deseos y placeres. Y otros 6. El orgullo de la vida. De buscar enaltecimiento, gloria, poder y fama. Por el 6 que está en su espíritu. Y cuando él quiere alabanza, le dice a Dios, Él es como yo. Él tiene un trono, es como yo. Y en el trono está su yo Dios, su Dios yo. ¿No lo cree? Vamos a ver si es cierto. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, el pecado trajo a Satanás y su presencia. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí está. Eiser Homai. Canal de transmisión. Conducto. Los espermatozoides sanos de Génesis 2:7 se contaminaron con la especie, la clase de la genética del maligno. Y el óvulo de Eva estaba contaminado por el mal. Y ahí se engendró. Y los seres, la descendencia de ellos, nacían espiritualmente en pecado, intelectualmente en pecado y físicamente en maldad. ¿Se entiende ahora? ¿No lo cree? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están. Esa palabra bajo es poder, dominio y autoridad del pecado. Pastor, no puedo dejar de drogarme. Pastor, no puedo dejar la pornografía. Quiero ser humilde y no puedo, soy muy orgullosa, pastor. Ahí está. El pecado es más fuerte que tú, porque luchas con tus fuerzas y siempre te va a vencer, porque es una energía poderosa, entre comillas, que te impele a la borrachera, a la lujuria, a la lascivia, etcétera, etcétera. Es el pecado, tiene un poder sobre el hombre, es una energía maligna. Y todo ser humano, esto es lo patético del pecado, todo ser humano está bajo el pecado, sin Dios. Versículo 10, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, fíjese esa palabra, todos se desviaron. Ahí está jatá, errar, desviarse de la verdad de Dios, sin alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Génesis 1:26. Cielo, tierra, mar, aire, todo, pero hagamos solo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Satanás dijo, tengo que destruir esa imagen y semejanza. Quiero ver al hombre abatido, agobiado, estresado, cargado, preocupado, porque a ese se parece a mí. Porque yo estreso al hombre, tesará, oprimo al hombre, le destruyo. Pero el hombre sereno, estable, quieto, sobrio, confiado en el Señor, es la viva gloria del Señor. Vamos a entender esto poco a poco. Ahora podemos entender que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Ya podemos entender? ¿O no? Vamos a Romanos 3:19. Pero sabemos
que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ese juicio se llevó a cabo en el día en que Cristo dijo, tetelestai, consumado es, y entregó el Espíritu. Él llevó el juicio de nuestros pecados. Pero vamos un poquito más allá. Romanos 5:16, por favor. ¿Qué es el pecado? La transgresión deliberada, voluntaria, de ir contra el mandato de Dios. Dios te dice perdona y tú no quieres. Dios te dice sana y tú no. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino ¿a qué? A causa de un solo pecado, para condenación. ¿Quién nos condenó al estado de muerte y de maldad? El pecado de Adán y de Eva. Pero el don, habla de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte, fíjense hermanos, el rey muerte gobernando al mundo, tremendo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. No se salva tu papá, tu mamá, tu tío, tu compadre, tu comadre. Nadie se salva. De la misma manera, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. ¿Saben que la presencia del maligno te acostumbra a su carácter? ¿Y sabes que la presencia del divino Rey Jesucristo te acostumbra a su carácter? En uno y en el otro, o el espíritu de vida o el espíritu de muerte te guía al carácter de Cristo o al carácter del diablo. No hay más. Romanos 6:16, por favor. El mundo está en estado de muerte, menos los cristianos. El mundo está en estado de muerte. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte. Pastor, me está diciendo que no tengo el Espíritu de Cristo, no soy cristiano, no voy a la iglesia, nunca me arrepentí. ¿Estoy esclavo de la muerte? Sí, no lo digo yo, lo dice el Señor. Sea de la obediencia para justicia. 6:18. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Pastor, pero no puedo entender cómo todo el mundo está en estado de muerte. Sí, no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas 9:59. Lucas 9:59. Un hombre le dijo a Jesucristo: deja primero, Señor, que muera mi papá, mi mamá, y te sigo. Y Cristo le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, separado de la presencia de Dios, destituido de su gloria. Puede tener su religión,
igual sigue muerto. A menos que venga de rodillas arrepentido a Jesucristo y a esa sangre derramada que pagó por su pecado. Muy bien, el mundo está, ¿bajo qué? Bajo el estado de muerte. Romanos 5:21. Gloria a Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tremendo, ¿no? ¿Quién gobierna el mundo sin Dios? Primera de Juan 5:19, por favor. Hermano, este es el tercer cimiento de la iglesia cristiana. Dios le explica a su cuerpo, la iglesia, cómo está el mundo sin Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo. ¿Qué es bajo? Poder, señorío, autoridad. ¿De quién? Por eso es que usted prende su televisor y ve lo que ve y escucha lo que escucha. Pero ojo a esto, querido amigo y amiga. Lo que usted vive y lo que piensa sin Dios tienen consecuencias. No lo digo yo, lo dice su palabra. Segunda Crónicas 25:4. Segunda Crónicas 25:4. Hay consecuencias. Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Ningún ser humano puede decir que está limpio de su pecado. Ninguno. A menos que esté verdaderamente en Cristo. Proverbios 29. Ahora podemos entender que el pecado gobierna al hombre, al mundo, el espacio para abajo. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Su papá? ¿Su mamá? Nadie. Solo aquel que tiene realmente el Espíritu de Cristo y cada día se lava en la sangre del Cordero. Qué tremendo, ¿no? Ahora el mundo, ¿cómo vive? ¿Cómo vive el ser humano del mundo? Una vida natural concupiscente. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo, el desenfreno. Como un carril, como un caballo loco en plena naturaleza, en plena sabana. Que corre y tiene el poder para correr y correr sin freno. Así es epitumia en griego. El desenfreno, el deseo, el sexo, la lujuria, la lascivia, el amor al dinero, el orgullo, la soberbia. Santiago 1:12, el pecado en el hombre. El tercer fundamento de la vida en Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, Satanás tienta y Dios prueba. Satanás tienta y Dios te prueba. Y cuando no tienes, ¿qué haces? ¿Reniegas? ¿Te quejas? ¿Dudas? Y Dios dice: no estás sólido. Voy a seguir trabajando en tu vida. Hasta que estés como yo, la roca, sólido, estable.
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, del griego peirasmos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. 14, ahí está. Sino que cada uno, tú y yo, somos tentados cuando de nuestra propia, ahí está, epitumia, ese deseo, atracción y seducción. Fíjense cómo trabaja el enemigo en el mundo. Él vende todo lo que atrae. Todo lo que atrae. Prendes la televisión a 9 de la mañana para ver noticiero y aparece una señorita en bikini. Se le ve todo a la dama ahí, con todo el respeto de las damas. Y está vendiendo lencería. Atracción y seducción. Ahí está el celular de última moda. Y quieres ahorrar medio año para comprar el celular. Y ves en el comercial de la televisión y te provoca, te atrae, te seduce, porque si no compras ese celular, no vas a estar completo ni vas a ser completamente feliz. Tengo que tener ese celular, tengo que tener esa mujer, tiene que ser mía. Eso es epitumia. Pero eso es epitumia. El deseo de la masturbación, el deseo de la mentira y el engaño, el orgullo de la vida, eso es atracción y seducción. Satanás te atrae primero con el anzuelo. ¿Cómo atrajo a Eva al fruto prohibido? Mira qué sabroso, mira qué rico y apetitoso, mira. Y Eva vio que era bueno y agradable. Y ahí está, la atracción y la seducción. Todo el mundo, desde que amanece hasta que anochece, vive en atracción y seducción. 15. Entonces, ahí está. ¿Quién está en la concupiscencia del hombre sin Dios? El espíritu maligno. Después que ha concebido, fíjense esa palabra, que es una analogía de una mujer que va a parir, que va a dar a luz. Ya el pecado está engendrado adentro, simplemente va a salir. Ya pensaste, ya maquinaste, ya imaginaste, y ahí viene. Y el enemigo dice, ya te tengo, ya mordiste el anzuelo, aquí te agarro. Y ataca al casado y a la casada, al soltero y a la soltera, a la novia y al novio. ¿Para qué? Para que cuando pequen, Él les pueda robar la bendición de Dios, la imagen de Dios, la naturaleza de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios y la comunión con Dios. Porque Él vino al mundo a matar y robar la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Entonces la concupiscencia es poderosa, sí. Pastor, no puedo. Llorando dice alguien, no puedo dejar la droga, pastor, no puedo. Eso es la concupiscencia. Tiene que venir un poder más grande, un Señor más grande que destruya ese deseo, esa atracción, y se llama Jesucristo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ya te fuiste con el amante, ya robaste por aquí, ya estafaste por aquí, ya caíste en adulterio, ya caíste en fornicación, ya caíste en la masturbación, en la pornografía. Entonces viene la muerte y te reclama, porque la muerte ama a la muerte, el pecado ama al pecado y la maldad es comunión, es la Trinidad del maligno. Y viene y te roba la vida.
Llegaste a los 40, ya vas a cumplir 50 y sigues en tu misma vida espiritual. Has sido atraído y has sido seducido. Y el diablo te tiene ahí. Y para que no lo dejes, te da lo que tu corazón quiere, pero ahí te tiene. Esa es la muerte. ¿Qué es la muerte? Que te alejó. Mire qué poder la concupiscencia para separar la presencia de Dios de ti. Se va la santidad, se va la justicia y se va la verdad. Y entras a la inmundicia, a la rebelión y a la mentira. Ese es el estado del hombre, del mundo de pecado. Pero hace 2000 años vino un hombre y prometió mandar a la iglesia un poder que hizo los cielos y la tierra y que creó también al hombre y se llama el Espíritu Santo. Cuando Él viene al mundo, me convence de pecado, de muerte y de maldad. Y me dice, estás engañado, te han mentido, te han estafado. Va a haber consecuencias de lo que estás haciendo. No le creas a la muerte, al pecado y la maldad. Él te dijo, no morirás. Mira la Biblia y vas a ver que no es verdad. Mateo 25, 41. Ahí acaban los pecadores sin Cristo. Ahí terminan los que no han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártate de mí. Esa palabra, tremenda palabra, apártate de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí terminan los que están bajo el reinado del pecado. Y ahí terminará el mismo pecado, la muerte y la maldad. Apocalipsis 20:10. Allí terminarán. Es mentira que tus pecados no te alcanzarán. Es mentira, te han engañado. Abre los ojos. Y que el Espíritu Santo use hoy esta prédica para decirte a ti que me escuchas por el internet, arrepiéntete de tus pecados y ven y lava tus pecados en la sangre del Cordero antes de que mañana sea demasiado tarde. ¿Por qué el Espíritu Santo vino? Dice su palabra que Él vino a convencerme de pecado. San Juan 16:8, por favor. Si el predicador está en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo usa, te convencerá de que la vida que llevas es una vida de pecado, que te espera la muerte y que vives en maldad. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Pastor, ¿por qué me va como me va? Por el pecado de tu corazón. De justicia. ¿Por qué de justicia? Porque la fe en Cristo te hace justo. Romanos 5:1. Y de juicio, porque Él llevó el juicio de cada uno de tus pecados. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. San Juan 3:16-18 dice claramente que el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no es condenado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Él derramó su sangre, Él tenía que presentarse al Padre y decirle, consumado es. Pagado está la deuda del pecado del hombre. La paga del pecado es la muerte. He muerto por los pecados de la humanidad. Aquí está, Padre mío, la señal de los clavos de mis dedos. Mira mi cabeza,
mi cuerpo entregado por cada uno de los hombres pecadores. Y de juicio, porque cuando vino Cristo, el velo se rompió de arriba abajo. Él abrió el camino, abrió la muerte en dos y le dijo: apártate, ahora hay un camino. Hebreos 4, 14 al 15, al 16. Hay un camino para que el hombre ahora, el cristiano, vaya directamente al trono de la gracia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué le espera a Satanás? El lago de fuego. Y le falta poco. Amados, esta es la doctrina de la iglesia. El pecado que gobierna al hombre. Y va a venir alguna vez más adelante el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Fíjense cómo se le llama a este hombre tan energetizado, tan guiado y poderosamente controlado por el diablo, que la Biblia le llama el hombre de pecado. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en la apostasía. Desde el 80 en adelante ha llegado toda clase de doctrinas, sobre todo esto de la prosperidad, que le ha hecho gran daño a la iglesia. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a tener tanto poder, tanta influencia, tanto carisma, que va a arrastrar a los pecadores, a los que no estén sellados por el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Quién es el carnal, pastor? El que vende su corazón al que compra las almas. Romanos 7:14. Kesef en hebreo, vendido, venta, negocio, contrato, comercio. Ezequiel 28:16 dice que Satanás es el amo de todos los comercios del mundo ilícitos. Y él negocia con el alma humana. ¿Quieres tener dinero? Vende drogas. ¿Quieres tener dinero? Vende pornografía. ¿Quieres tener dinero? Abre tu bodega y vende licor que todos toman y no te va a ir mal. Estás vendiendo tu alma al pecado. Es un contrato que tú celebras con Satanás y va a reclamar tu corazón. Pastor, solamente fue una cerveza. Estás vendiéndote al pecado y te va a reclamar. Él no tiene misericordia. ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí está. Género, especie, clase, cualidad y características del maligno. Vendido al pecado. Pastor, hace poco un arquero de la selección peruana fue descubierto en pleno acto, saliendo de un hotel con una dama que no era su esposa. Solo empleo eso sin criticar la vida de este jugador, con el respeto que él me merece. Solo para tomar el ejemplo de que el pecado, la atracción y la seducción, el enemigo me ofrece. Y yo por la carne me le ofrezco. Me estoy vendiendo al pecado. Y me va a reclamar. Hebreos 2:14. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que maneja el imperio de la muerte. El que te aparta, te separa, te aleja, te rompe de la voluntad de Dios y de su santísima presencia.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se refiere a Cristo, que bajó en cuerpo humano para destruir por medio de la muerte. Ahí está. Cuando Jesucristo dio el último suspiro: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 días, 3 noches bajo tierra. Predicó a los espíritus encarcelados. Pero al resucitar del tercer día, destruyó la muerte. Ya la muerte no tenía poder. A partir de Cristo todo ser humano tiene vida eterna. Y ya la muerte no puede operar en el cristiano. Oye, se murió el hermano Pancho, se murió el hermano Pancho. Y el hermano Pancho se levanta en el espíritu a la presencia, con un cuerpo glorificado en el tercer cielo, viviendo en vida eterna. La muerte no tiene poder sobre el cristiano. Dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio. Fíjense esa palabra, el imperio de la muerte. Esto es, ahí está clarito. Él es la persona de la maldad, la persona del pecado y la persona de la muerte. Pregunta, ¿quieres tener comunión con Él? Solo vive en atracción y seducción y vas a ver cómo te va a arrastrar a esa vida. Y siempre empieza con un cigarrito, con un vasito de licor, con una imagen pornográfica. Siempre empieza de poquito en poquito hasta que va atrayéndote y seduciéndote hasta controlarte y reclamar tu corazón. Ese es el pecado. Pero la muerte, ese fiscal que te lleva al infierno, también tendrá su fin. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15:26. Así como Satanás le espera el lago de fuego, así la muerte que arrastra al hombre y se lo lleva al infierno, también está sentenciado ya. Y el postre enemigo que será destruido es ese espíritu que Dios respeta y que viene a reclamar el alma y el espíritu de los que no son de Cristo. Y le dice, y te tocó, vamos. Papá, ¿qué te pasa, papá, ¿qué te pasa? Y viene la muerte y se lo lleva abajo. Ese espíritu de muerte que tiene un poder legal para reclamar el espíritu y el alma de los no cristianos, de los que están apartados de Dios, también va a tener su fin. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. 27. Porque todas las cosas Dios las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Jamás el Padre se sujetará al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre. La cabeza de Cristo es el Padre. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza del marido, de la mujer es el varón. Ese es el orden. Cuando Cristo destruya todo, entonces Él también, 28, se sujetará al Padre. ¿Para qué? Para que todos volvamos a ser uno. El Padre en Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo y en el Padre. Todos uno. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo
En todo, gloria a Dios. Lo que Satanás vino a destruir y a separar, finalmente Dios estamos terminando, hermanos. En la próxima enseñanza vamos a ver lo contrario al pecado, que es la verdad en contra de la mentira, la santidad en contra de la inmundicia, la justicia en contra de la injusticia, la naturaleza de Dios y la solución al pecado. Por hoy vamos a terminar con 2 versículos bíblicos, nada más y nada menos. Isaías 53, del 5 al 10, por favor. ¿Qué requieren mis pecados? Que alguien haya venido del tercer cielo, haya tomado un ropaje humano y se haya entregado por mis pecados. La solución es que yo necesito un salvador de mis pecados. Y vino Jesucristo y dice así: mas Cristo herido fue por nuestros pecados, rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fíjense, de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno, ahí está Jatá, pecado, se apartó por su camino. Mas Jehová, el Padre, cargó en Cristo el pecado de solo la iglesia Gems, de todos nosotros. ¿Qué debemos hacer con los pecados? Arrepentirnos y confesar: Señor, he pecado de esta manera, perdóname. Porque el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Proverbios 28:13, por favor. Aleluya. Te pregunto, amado, ¿te has vendido al pecado? ¿El pecado te está comprando? Renuncia y arrepiéntete ahora y sal de aquí sano y limpio de tus pecados por la sangre de Jesucristo y la fe en Él. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren lo que hizo esta mujer, que fue sorprendentemente maravilloso. Maravilloso. Lucas 18:13 y Lucas 7:37, y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque el pecado trajo al enemigo a un estado del hombre de muerte, de pecado y de maldad. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Para recibir el perdón de Dios debo confesar que soy, ¿qué? Pecador. Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense el desprecio del religioso, pero gracias a Dios que Dios no es religioso. ¿Qué más? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, ¿qué tal arrepentimiento de esta mujer? Genuino, auténtico. ¿Y tú y yo qué hacemos? Oramos. Nos creemos tan buenos que nunca le lloramos a Dios. Somos fríos, calculadores, demandantes, convenidos. Voy a orar para que me dé algo.